tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de Café con Idea después de bastantes meses sin poder hacerlo, pero con una primera sesión muy interesante, además con una persona, como ya sabéis todos, muy conocida y que por supuesto que seguro que nos ayuda mucho para un tema que creo que nos enfrentamos todas las semanas, no solo en el ámbito profesional, sino también personal, que es pues cómo afrontar esas conversaciones que creemos, imaginamos o sabemos que pueden generar cierto conflicto y que sin embargo no tenemos herramientas para afrontarlas. Para ello, bueno, pues ya sabéis, tenemos a Nieves Asensio, que es un montón de cosas, a ver si nos las dice ella después, que las sabe decir mejor, pero sobre todo es una gran profesional en el ámbito del entrenamiento emocional y de la inteligencia colectiva y la gestión de equipos. Y bueno, espero que todos aprendamos mucho a mejorar nuestras herramientas personales. Y ya sabéis que vais a tener también posibilidad de recibir asesorías personalizadas, por si tenéis alguna casuística personal que preferís tratar en privado con Nieve relacionada con este tema para que os apoye de forma más directa y que enviaremos un cuestionario también para que os apuntéis. Así que sin más, os dejo con Nieves. Adelante, Nieves. Pues muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias a todos por estar. Es verdad que lo decíamos antes, off the record, que sí que es como estar en casa, porque, bueno, ya sabéis que he estado trabajando durante muchos años en ADEFO y muchos de vosotros, bueno, sois más que conocidos. Bueno, pues os voy a compartir la presentación. Eh, Confirmadme, por favor, que lo podéis visualizar. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, Ok. sí. Bueno, pues yo creo que todos me conocéis, pero por si acaso hay alguno que no sabe quién soy, soy Nieves Asensio, soy coach ejecutiva especializada en inteligencia emocional y yo me dedico sobre todo a trabajar con personas en el ámbito de las empresas. Cuando entro en las empresas, yo lo que me encuentro es muchísimo ruido, mucho ruido. Mucho ruido en la cabeza, mucho estrés, mucha inquietud, mucha vorágine, mucha prisa. Cuando acallamos ese ruido de la cabeza y conseguimos escuchar más abajo, como por aquí, empezamos a escuchar las emociones, ¿no? Y las emociones lo que escuchamos es mucha desorganización, miedo, mucha tristeza, mucho enfado, desmotivación. Y cuando todavía conseguimos acallar el ruido de las emociones desorganizadas, emociones que las personas no les saben dar todavía significado, cuando todavía bajamos a niveles más profundos, con lo que nos encontramos es pues con una especie ¿os acordáis cuando tratábamos de sintonizar aquello de las radios analógicas? ¿Os suena? Bueno, me imagino que sí, porque todos tenemos una edad aquí. Cuando intentábamos sintonizar un canal y no conseguíamos que conectara nuestro aparato con la emisora y se oía así como "shh". ¿Os acordáis de esto? "Shh", que era como, no era vacío exactamente, era un ruidito, pero no conseguíamos conectar, ¿no? Pues esto es lo que más nos encontramos debajo de todas esas capas de esos ruidos. Con lo que nos encontramos es con una desconexión total de las personas con su esencia, con lo que quieren, con lo que necesitan vivir. Es como ese ruido vacío, ¿no? Un no sé dónde estoy, qué quiero y no consigo encontrarme. Pues mi trabajo es mi trabajo es tratar de colocar todo esto, facilitar que las personas vayan haciendo que sus cabezas no jueguen en el campo contrario, sino a favor de uno mismo, facilitando la conexión de las personas con sus emociones, porque a pesar de que no nos han enseñado a ello, las emociones son nuestra verdadera guía vital, y se nos olvida esto, y facilitando también esa conexión con nosotros mismos y con nuestra esencia. Lo hago en el ámbito de las empresas y trabajo con empresas de, bueno, ahí he puesto las conocidas, ¿no? Las chulas, pero trabajo con todo tipo de empresas, empresas muy pequeñas, empresas familiares, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro. En definitiva, con las personas de esas organizaciones para tratar de que al final consigan también en el ámbito laboral tener las vivencias que quieren tener. Porque una cosa es el trabajo, lo que hago, mi tarea, mis objetivos, y otra cosa es cómo estamos viviendo todo eso. Y eso es lo que está generando mucho dolor y mucho sufrimiento que siempre ha existido, pero que ahora afortunadamente se empieza a hablar más de esto. Mi trabajo es acompañar a las personas para que entrenen, para que hagan músculo y para que aprendan a manejarse
en toda esta vorágine que tenemos todos encima, ¿no? Que no es pequeña. Pues esta soy yo. Y hoy vamos a hablar de conversaciones difíciles. Y me gustaría empezar con esta frase que dice, las cosas más importantes que decir son aquellas que a menudo no creí necesario expresar, porque eran demasiado obvias. Una frase del escritor francés André Gide. Y aquí hay dos cosas relevantes, ¿no? Por un lado, las cosas más importantes y en segundo lugar, no las dije porque no creía que era necesario. ¿Cuántas veces os habéis visto vosotros en vuestras situaciones personales o profesionales con esa sensación de, ay, tendría que haberle dicho o ya sabe que es una persona muy importante en esta empresa? No hace falta que se lo diga todos los días. Cuando a lo mejor nuestra conducta va en una dirección contraria a lo que estamos expresando, porque reconocemos, sabemos que esa persona es importante, es muy importante ese trabajador para nosotros, valoramos su trabajo, su esfuerzo, pero no se lo decimos. Y suponemos, damos por sabido que esa persona tiene que saber que tiene nuestro reconocimiento. Y lo mismo en las relaciones personales. ¿Cuántas veces decimos te quiero a las personas que queremos en nuestro ámbito privado? O si lo decimos como una coletilla habitual que ya estamos acostumbrados a decir, pero sin dotarle de significado. Bueno, pues de esto va esta sesión de hoy, de las cosas importantes que nos da miedo decir, porque tienen unas consecuencias decir, y a ver cómo hacemos para decir esto, ¿no? Porque, ¿qué diríais que son lo que de verdad importa? ¿Cuáles son las cosas importantes? Podéis participar libremente. ¿No sabéis qué es lo importante? ¿Os da vergüenza contarlo? ¿Tenéis dudas? ¿Estáis ahí? Alguien dice salud por el chat, ser feliz, el Vale, día a día, familia, personas. ok. ¿Os acordáis de esto? ¿Cómo no, no? Un momento impactante en nuestras vidas de esos que estamos teniendo ya alguno que otro, de vez en cuando. Ya sabéis que cuando, un tiempo después de que sucediera este atentado, empezó a saberse lo que las personas escribían a sus seres queridos en estos últimos momentos en los que sabían que iban a morir. Y ninguno de ellos, bueno, ninguno de ellos no, no me atrevería a decir eso. Seguro que habría alguno que hablaría de cosas como, acuérdate que el seguro de no sé qué vence no sé cuándo. O las llaves de la caja con las escrituras están. Tal vez habría alguno que diera este tipo de mensajes. Pero la inmensa mayoría de las personas lo que expresaban era cuánto querían a esas personas de las que se estaban despidiendo, qué bonitas habían sido sus vivencias juntos, cómo habían cambiado sus vidas el hacer o estar juntos o participar en ciertas cosas, porque al final esas son las cosas que verdaderamente nos importan, ¿no? Lo que de verdad importa tiene que ver con eso que veis ahí, sentimientos, deseos, anhelos, inquietudes, ilusiones, necesidades, emociones, en definitiva. ¿Pero qué nos pasa con las emociones? Pues que no solamente no las expresamos, sino que en gran medida vivimos muy desconectados de nuestro propio mundo emocional, con lo cual casi no expresarlas sería lo de menos si al menos sí estuviéramos en conexión con ellas, pero no, no es así, no nos han enseñado. Nos cuesta mucho dar significado a las cosas que nos pasan, porque como suelen ser incómodas, o cuando no son incómodas no les damos demasiado valor, seguimos adelante sin pararnos a escuchar, a identificar y a acoger todo ese mundo emocional, mucho menos a expresarlo. Y fijaos que las emociones al final es una relación fisiológica del cuerpo. Una emoción existe para alertarnos de algo, y cuando sucede algo, cuando alguien nos dice algo, cuando vemos algo, cuando algo nos estimula, manda, esos los sentidos mandan la información a mi cerebro y el cerebro emocional, si considera que debe alertarme de algo, se enciende y la emoción se dispara. ¿Y cómo me avisa la emoción? Manda una señal al cuerpo. Y es en el cuerpo donde se reflejan todas las emociones. Entonces, cuando esa emoción
no es tratada por mí porque tiene un protocolo para que la emoción tenga una adecuada reflejo en mi vida, para que yo se pueda utilizarla a mi favor, para que yo pueda gestionar todo eso de lo que me está avisando, necesito primero identificarla y segundo hacer algo con ella. Y hacer algo con ella significa que en muchas ocasiones lo que necesita la emoción, además de darle un nombre, darle un significado, entender por qué se produce, es expresarla, expresar la emoción. Las personas cuando están en un momento próximo a la muerte se arrepienten de cosas, ¿no? ¿De qué creéis que se arrepienten más los seres humanos en el momento de morir? A ver, escribidlo por el chat. ¿De qué creéis que se arrepienten más? A lo mejor no se arrepienten de nada. ¿Creéis que todo el mundo muere satisfecho con su vida, feliz con todo lo que ha hecho? De lo que no hicieron por miedo, de no haber disfrutado más de sus seres queridos, de no pasar tiempo con sus seres queridos, de lo que no dijeron, de no haber hecho cosas, haber vivido con honestidad y coherencia. Exacto. De no haber hecho lo que quería, de depender de la opinión de los demás, de centrarse en lo material. Según los estudios, de lo que se arrepienten es básicamente lo que habéis dicho, de no perseguir sus sueños, de trabajar demasiado, de no expresar sus sentimientos, de no ser feliz en general y de no cuidar a las amistades. Una de las cosas que tiene que ver con lo que estamos hablando es no expresar sentimientos. Esta frase, no sé de dónde, no sé, no la he podido referenciar porque me gustó, la copié, no es mía, pero no recuerdo dónde la leí y si tenía firma, con lo cual no es mía, pero no puedo dar una referencia. Lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en insomnio, en nudos en la garganta, en nostalgia, en error, en duda y en tristeza. Lo que no decimos no se muere. Lo que no decimos nos mata. Potente, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Fijaos, ¿por qué dice lo que no decimos nos mata? Porque tiene que ver con lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Cuando no gestionamos la emoción, toda la energía que genera, una emoción es una conexión neuronal que dispara unos neurotransmisores, unas reacciones fisiológicas y una química en el cuerpo. Si no hago nada con esa química, eso se enquista. Si no expreso, si no permito que la energía que me trae la emoción sea liberada, algunas veces necesita esa expresión, entonces se queda en forma de nudo y ahí es donde empieza a hacer daño en el cuerpo. Yo tengo la experiencia de personas cercanas y además en dos casos muy similares. Y el caso es de una persona que engaña a su pareja durante un tiempo y no se atreve a decírselo. Y como no se atreve a decírselo, vive un auténtico conflicto interno, ¿no? Esto es lo que nos sucede cuando estamos viviendo algo que nos genera ruido porque tal vez va en contra de nuestros valores, está descolocado dentro de nosotros, no nos atrevemos a contarlo porque generamos la impresión de que si lo contamos va a ser mucho peor que no contarlo, eso genera tanto ruido interno que fisiológicamente se nota. Y en los dos casos, muy cercanos, insisto, las dos personas que vivían esta situación, las dos perdieron el pelo. Fisiológicamente el cuerpo reacciona, el sistema inmunológico se resiente mucho y las dos expresaron, en el momento en que ya decidieron contárselo a sus parejas, las dos expresaron, el melón que se abrió después fue enorme, porque claro, que si divorcio, que si niños, que si todo lo que pasa después. Ahora, la sensación de liberación fue mucho mejor, compensó todo el problema que vino después. Porque realmente lo que pesa, lo que nos hace daño es estar en conflicto interno con nosotros mismos. Cuando conseguimos liberar el conflicto y ya tomar una decisión en una dirección o en otra, ya podemos generar recursos. Ya no hay ruido dentro, ya no nos hacemos daño, ya hay otras cosas que suceden. Habrá dolor, habrá otras muchas cosas. Pero ese conflicto, esa autoflagelación que es estar en conflicto, en lucha, en resistencia contra lo que todo mi cuerpo me está pidiendo que haga porque la emoción necesita expresarse, eso es lo que genera la enfermedad, el malestar. Bueno, a unas personas se les cae el pelo, otras generan otro tipo de dolencias. Pensad que ya dice la OMS que el 90% de las enfermedades a nivel mundial, el 90% de las enfermedades
publicado por la OMS. Es de origen psicosomático. Imaginad cuando no estamos bien, cuando no estamos en equilibrio, todo lo que está sufriendo el cuerpo al mismo tiempo. Claro, como andamos ocultando gran parte de lo que nos sucede, al final nos convertimos en icebergs andantes. Y hay una parte de nosotros que vamos mostrando y que contamos y que los demás ven, pero la inmensa mayoría de cosas que nos pasan por dentro no nos atrevemos a expresarla. En cualquier ámbito, en el ámbito personal, profesional. Y entonces nos encontramos con dobles conversaciones, en las que una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que quiero decir. Y esto nos hace mucho daño porque al final em, fomenta ese conflicto interno, no hay coherencia entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy expresando. Y por otro lado, mi comunicación no tiene nada que ver con lo que realmente me está pasando. Ejemplos como estos, ¿no? Imaginaos en el ámbito del trabajo, que le digo, le digo a mi jefe, es que no valoras mi trabajo. Esto es lo que mi jefe escucha. ¿Cuál es la realidad que hay por debajo? Pues necesitaría que me dieras feedback para saber cómo lo estoy haciendo. Voy súper perdida. Necesito tu orientación. Y también me gustaría que me reforzaras cuando lo hago bien, porque necesito ganar confianza para este nuevo reto. Me pasa todo eso, pero lo que expreso es, no valoras mi trabajo. O haga lo que hagas que contigo no acierto, no hay manera. Y me quedo allí. Pedazo de juicio además, ¿eh? Estoy emitiendo un juicio hacia afuera. Cuando en realidad lo que me gustaría decirle es, me gustaría saber qué esperas de mí y me gustaría sentar unas bases sobre cómo quieres que trabaje. O no me dejas tomar decisiones. Siento que no confías en mí y esto me hace sentir incómoda, me desmotiva. A mí no me hables así. Cuando me gritas, me siento pequeña, bloqueada, maltratada. No me ayuda a saber en qué necesito mejorar. O has llegado tarde y esto es inaceptable. Cuando llegas tarde, siento que no estás comprometiéndote con nuestro proyecto y que no valoras que todos los demás estamos haciendo un esfuerzo para llegar a tiempo. ¿Veis la diferencia? Lo que se produce es que a la izquierda lo que hago es emitir juicios sobre una situación y le pongo una etiqueta. Y en realidad, un juicio no deja de ser una valoración parcial de lo que realmente me está pasando. Con lo cual, ya veis la calidad de la comunicación. Es súper pobre, pero así estamos moviéndonos en todos los ámbitos, en el ámbito personal y profesional igualmente. ¿Qué pasa? Que cuando existe esta incoherencia, al final en ese iceberg cada vez la parte que se ve es más chiquitita y lo que está pesando, lo que de verdad importa, lo que produce el dolor en las organizaciones, lo que produce esa sensación de malestar, de no querer estar allí, de dificultad para relacionarme, de parecer que estuviéramos todos siempre luchando unos con otros, es lo importante, a lo que no le prestamos atención. En parte porque la vorágine, las prisas, el día a día no nos lo permiten. O no nos damos tiempo para ello. Y en parte porque realmente tampoco nos ha enseñado nadie a hacer esto. De más hacemos que vamos en modo supervivencia cada día avanzando hacia eso, ¿no? Hacia sobrevivir y como mínimo pasar el día con cierta dignidad. Entonces, ahí está la cuestión, que generalmente cuando tengo que abordar una conversación difícil, tiene que ver con algo que necesito expresar que es emocional y en cualquier ámbito es emocional, no os engañéis, en las conversaciones profesionales que nos cuesta abordar, siempre están las emociones cargándose, siempre están despertando sensaciones y sentimientos, aunque sea lo más banal. Y por eso se nos hace difícil. Y suelen ser un tipo de conversaciones relevantes. Lo que yo os voy a contar hoy está sacado es una escuela de formación americana, se llaman Crucial Conversations, no es muy original el nombre, que hace cursos, que hace muchos años, cuando empezaba en esto, hice un curso con ellos sobre conversaciones difíciles. Y escribieron un libro que os recomiendo también, os pasaré un libro, no lo he puesto aquí, pero os la pasaré en la presentación, que es este libro, bueno, que lo veis al revés, Conversaciones Cruciales, en el que hablan de cuándo una conversación se convierte en una conversación crucial y qué hacer con ella. Y también lo he basado en otro libro que para mí es un libro de cabecera que me leo cada verano de mi vida. Esta es la edición antigua, ahora no se llama De la guerra a la paz, se llama Anatomía de la paz, que habla sobre la gestión de los conflictos y sobre cómo abordar conflictos.
Lo digo porque me he dado cuenta ahora que no lo he referenciado tampoco y como no quiero que nadie me denuncie por plagio, como queda grabado, esto está basado en el sistema de conversaciones cruciales de esta entidad americana. Cuando una conversación se convierte en una conversación difícil, en una conversación crucial, pues tienen que intervenir tres factores. Por un lado, hay opiniones opuestas, hay una discusión sobre algo, hay diferentes planteamientos sobre el mismo tema, si no, no habría ningún problema. Si las dos personas estamos de acuerdo, no hay nada crucial que resolver. La segunda pata es que es importante para las dos partes, al menos para la persona que necesita iniciar la conversación, porque se está jugando algo, se está poniendo algo en jaque, algo que necesito resolver, algo que necesito desatascar, algo que va a influir en en nuestra relación o en lo que pueda suceder en la empresa. Y para mí una de las claves es que hay una carga emocional. No es algo que me deje indiferente. Es una conversación que puede iniciarse como una conversación normal, pero que muchas veces como consecuencia de que se produce una carga emocional deriva en una conversación crucial y ahí necesito poner en jaque en marcha otras estrategias. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas ante una conversación crucial? Pues la primera es huir de las conversaciones cruciales. Por cierto, algo muy habitual, que hacemos mucho, ¿no? Posponer, a ver si se arregla solo, a ver si se dan las condiciones óptimas para que pueda entablar esta conversación, que nunca llegan. Es una estrategia. Puede ser también que la abordemos, pero malamente, o puede ser que nos preparemos, reflexionemos, nos entrenemos y abordemos la conversación que, que no es que sea lo mejor. Yo no os voy a decir, siempre que tengáis una conversación crucial que abordar, hacedlo. Y hacedlo, no. Al final, en inteligencia emocional siempre decimos que no hay nada que esté bien o esté mal, solo que cada decisión que tomes te va a llevar a un resultado diferente. Por lo tanto, yo te voy si lo que quieres es saber manejar unas conversaciones cruciales, bueno, voy a darte algunas pautas que te van a sonar a sentido común, que son muchísimo más sencillas de lo que parecen, pero que sorprendentemente, no ponemos en práctica. Y que sorprendentemente, cuando yo entro en las empresas, hasta las empresas que más grandes, que parece que tienen unos departamentos ya de recursos humanos en los que se habla mucho de todo esto y se trabaja mucho, sorprendentemente no se ponen en práctica. Porque lo que hacemos habitualmente es, bueno, sí, a veces nos sale bien, ¿no? ¿Podéis levantar la mano a aquellos a los que alguna vez ha abordado una conversación crucial con éxito? ¿Podéis levantar la mano? En algún momento, alguna en la vida hemos tenido. Lo más habitual que hacemos estadísticamente es huir de la conversación o sacar lo peor de nosotros mismos, abordar la conversación y entonces lo que se produce es esto, ¿no? Que no solamente no solucionamos el problema, sino que un nudo, un embrollo que ya existía, de repente se hace mucho más gordo. ¿Por qué se hace más gordo el embrollo? ¿Por qué cuando las conversaciones se alejan de lo rutinario y abordan temas cruciales, qué es lo que nos pasa? Pues lo que suele pasar es que nuestro software, nuestra programación, que es errónea, empieza a dar errores. Empieza a decir, no, no, por aquí no, sistema erróneo, no avanzamos. Y esto sucede porque las emociones toman el mando. ¿Habéis visto la película, cómo se llama esta película? Inside Out, del revés, Del del revés. revés. ¿La habéis visto? Si no la habéis visto, por favor, es un indispensable. La primera está muy bien, pero esta segunda es espectacular, porque no hay ser humano que no se vea reflejado en esta foto o en muchas otras de las que aparecen en la película. Porque, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que llega un momento cuando abordamos este tipo de conversaciones sin herramientas o sin preparación o sin entrenamiento, que nuestro sistema, nuestra programación se bloquea. Se bloquea porque las emociones le dan una patada a los verdaderos expertos del control de nuestro cerebro, a los lóbulos prefrontales, que son los que saben planificar, los que tienen los recursos, los que saben de estrategia,
Las emociones les dan una patada y se ponen ellas a llevar, a pilotar la nave. Y claro, cuando hay ahora mismo esa del pirifollo naranja, esa es ansiedad. Cuando aquí la señorita ansiedad se pone a manejar todo el cotarro, lo que suele suceder es que una conversación que podía ser persuasiva, amable, diplomática, pues se convierte en una conversación en la que yo acabo siendo algo como esto, preparado para matar, literalmente, con los puños en alto y con un cuchillo entre los dientes, o empiezo a aligerar los pies para huir de esa situación que me angustia tanto que no puedo manejar y estoy ahí a punto de salir corriendo hacia donde sea. Es decir, en un momento, y sin saber muy bien cómo, porque todo se produce de forma inconsciente, porque claro, cuando, imaginaos, ¿no? La típica situación, estamos en una conversación en la que quiero exponer algo que me preocupa y de repente la otra parte dice algo que va justamente en contra de lo que yo estoy exponiendo. Y entonces empiezo a sentir, no sé dónde lo notáis vosotros, yo noto en el estómago, de repente mi estómago se cierra un poquito. Es una sensación en la piel como de, como de erizamiento, ¿no? Hasta ahí más o menos tendríamos el control. Pero unos microsegundos después, esta señorita que os he presentado antes, perdón, esta, o cualquiera de ellos, da igual, o el miedo, o el enfado, cualquiera de ellos, empiezan a mandar órdenes a unas glandulitas que tenemos encima de los riñones, las glándulas suprarrenales, y les dice que empiecen a mandar adrenalina por todo el cuerpo. Y entonces empezamos a producir adrenalina y esa adrenalina hace que lleve el corazón, la sangre, a donde más la necesitamos en ese instante, ¿no? Que son los puños para golpear a alguien, la mandíbula para si hay que morderle la oreja al que tengo delante, o a las piernas para salir corriendo. Con lo cual, en pocos instantes, y sin que nos demos cuenta, estamos absolutamente preparados para batir a un tigre de dientes de sable. Que no sé si sabéis, estos bichos de tamaño está desproporcionado, no eran tan grandes, pero estos bichos existieron allá por la prehistoria. Cuando desaparecen los dinosaurios, empiezan a crecer los mamíferos y aparecen los grandes mamíferos. Os suena, ¿no? El megalodón, un tiburón que medía 14 metros. Bueno, ahora dicen que solamente llegaba a 9 metros, pero bueno, un tiburón de 9 metros, un rinoceronte de 4 metros de alto y un tigre que tenía unos colmillos de 18 centímetros. Claro, todo mi sistema emocional, que más o menos empieza a desarrollarse por esa época en los humanos, está preparado para que yo sea capaz de combatir a un tigre con unos colmillos de 18 centímetros. Y con estas actitudes, con estos recursos, resulta que tengo que tener una conversación con alguien que es muy probable además que esté en la misma situación que yo. Luego, no está muy bien equilibrado mi software porque está totalmente desproporcionada la reacción que estoy teniendo con lo que está pasando en la realidad, que simplemente es que un colaborador mío, un proveedor o un cliente me ha dicho algo en contra de lo que yo estoy defendiendo. Y esto hace que me ponga tal cual, a la defensiva, preparada para matar al monstruo más grande que se me ponga por delante. El segundo motivo por el que esto se nos va de las manos es que todo esto lo hacemos bajo presión. Porque en realidad la mayor parte de las veces sucede de forma espontánea. Aunque hayamos preparado el inicio de la conversación, todo lo que acontece después nos resulta sobrevenido. Y en ese instante no tenemos un, no tenemos el comodín de la llamada, no tenemos un consejo de sabios que por el penganillo nos está diciendo, y ahora tienes que decirle esto. O no tengo el libro a mano y me pongo a mirar a ver, en la página 15, a ver qué te... No, sucede todo en el directo. Y además lo tengo que resolver yo. Y tengo un problema que resolver. Y además hay otra persona que es muy probable que esté en la misma situación que yo, porque también está preparada para matar o para atacarme o no quiere saber nada del tema y se me está yendo ya de la conversación. Y además, dopada hasta aquí de adrenalina. Que ya sabéis que cuando la adrenalina se dispara, lo que sucede es que no puedo pensar con claridad. Realmente es como estar borracho. No puedo pensar con claridad. Mis centros del raciocinio están apagados porque todo el control lo tienen las emociones. Pues imaginaos que con todo esto es como ahora vete a hablar con alguien, con todo este burrullo, vete a hablar con alguien con claridad para resolver un problema relacional que tienes con esa persona, para decirle algo que te cuesta decirle porque me produce una gran carga emocional.
prácticamente imposible. Estamos abocados al fracaso. Y la tercera razón por la que no se nos da bien esto es porque nadie nos ha dicho cómo se hace esto. O sea, nadie nos ha enseñado. Al menos en nuestra generación no existía una asignatura que era, vamos a aprender a manejar tus emociones en las conversaciones difíciles y no. Entonces, obviamente no puede ser otro el resultado. Estamos abocados al fracaso con esta programación, con este entrenamiento. Error épico. ¿Qué tipo de conversaciones relevantes tenéis habitualmente? Y decirlo de voz, por favor. Quiero escucharos. ¿Qué tipo de conversaciones, no sé si las tenéis habitualmente o no las tenéis porque no sabéis cómo abordarlas, os asustan y estáis ahí? ¿De qué tipo de conversaciones hablamos? ¿Cuáles son para vosotros las conversaciones difíciles? Pues por ejemplo, yo quiero decir, por ejemplo, cuando sabes que has metido la pata o que has hecho algo que no deberías, Ujú. esa conversación es difícil, aunque luego lo hablas y lo vas llevando, pero de momento para mí eso cuesta, Ok, eso cuesta. gracias, Chus. ¿Levantará la mano Gregorio? Hola. Eh, a mí me surgen conversaciones difíciles muy habitualmente. Soy músico y me surgen muy habitualmente, digo, porque me cuesta mucho hacer ver que el músico es como un mecánico, como un fontanero, es decir, que yo tengo que cobrar mi trabajo por la música y tal. Entonces siempre tengo que entablar una serie de conversaciones con el cliente en las que desgraciadamente tengo que ceder muchísimo, muchas veces. Por eso cuando has preguntado alguna vez si hemos salido de alguna conversación victoriosos y tal, yo he echado a rememorar y he dicho, creo, no recuerdo ahora mismo ninguna. Así que eso es lo que puedo compartir. Gracias. Ok, gracias a ti, Gregorio. ¿Alguien más quiere compartir qué es para él o para ella una conversación difícil? ¿Paloma? Yo misma, sí. Pues a veces en función de la persona con la que tienes que tener esa conversación, porque ya vas, en base al historial, pues ya vas un poco condicionado Ujú. y ya intuyes que va a ser difícil. Ok, Mm. gracias. Se ve. No te escuchamos, se ve. O estás muteado, que no lo estás, pero no te escuchamos. Hola, Hola, Ana. pues, que no me funciona la cámara. Para mí, pues las conversaciones relacionadas con el trabajo. Ujú. Ok, Por lo mismo, un poco que de lo que ha dicho Paloma, que en función de con quién tienes que hablar, pues ya vas predispuesta un poco por lo que has dicho también tú, por los antecedentes, por el historial. Entonces es complicado. ok, gracias, Ana. ¿A ti? Vale, se ve, ya te oímos, ya te leemos. Pues fijaos, estos podrían ser algunos ejemplos de conversaciones difíciles. Hablar con un colega que se comporta de manera ofensiva o hace comentarios desagradables. Pedirle a alguien que nos pague lo que nos debe. Hacerle comentarios al jefe por su comportamiento inadecuado. Hablar con un jefe que se salta sus propias normas. Dar feedback negativo sobre el trabajo de alguien. Hablar con alguien del equipo que no cumple con los compromisos. Con alguien que acapara información o recursos. Entregar un estudio desfavorable. Hablar con un compañero sobre un tema de higiene personal. Esto produce mucho ruido cuando hay que hablar de esto, ¿no? Y ya a nivel personal, poner fin a una relación, tratar con un adolescente rebelde, decirles a los suegros que dejen de intervenir. Ay, perdón. eh, ¿Qué he hecho? He dejado de ver lo que estaba viendo. A ver. Está bien, ¿eh? Nosotros lo vemos bien. Aquí se ve perfecto, sí. Pero yo no sé por qué. No sé qué he hecho. A ver. Vuelvo a compartir, ¿eh? Perdonadme. Ahí. Quería cambiar esto de sitio. Vale.
decirles a los perros que dejen de intervenir, hablar con un ser querido sobre un problema de abuso de ciertas sustancias. Cariño, creo que bebes mucho, por ejemplo. Estas son algunas de las conversaciones relevantes habituales, que son más habituales de lo que creemos, ¿no? Vale, pues entonces, ¿por dónde empezamos? Pues, bueno, vamos a ir paso por paso. Y el paso 1 es empezar por el corazón. Fijaos qué sencillo. Empezar por el corazón porque tiene que ver con todo lo que trabajamos en inteligencia emocional, o al menos lo que trabajamos en Singular Mind, Yolanda y yo, tiene que ver más que con técnicas, con habilidades, con capacidades, tiene que ver con cómo me posiciono internamente, en qué lugar interno de neutralidad, de equilibrio o de anclaje estoy para llevar a cabo esa conversación. Necesito estar anclado, necesito tener algo a lo que sujetarme cuando las cosas se van a desmadrar en la conversación, porque si no lo que sucede es que yo me voy detrás de la vorágine que está sucediendo. Entonces necesito, en primer lugar, mirarme para adentro y preguntarme cómo participas tú en la dificultad de la conversación, porque esta es la primera reflexión que deberíamos hacernos. Inmediatamente buscamos fuera de nosotros las causas de por qué esa conversación nos resulta difícil, por qué esta persona se comporta así, por qué está pasando lo que está pasando. Y la primera reflexión que os invito a hacer es esta. Los demás no son la fuente de todo lo que nos aflige. Es verdad que hay algunos demás que nos resultan pelín incómodos, ¿vale? Porque están ahí, bueno, pues dándonos zascas todo el día. Pero lo interesante y a lo que os voy a invitar siempre, porque de esto va la inteligencia emocional, no va de los demás, va de qué puedo hacer yo en mi metro cuadrado, en mi área de influencia. Es lo único que puedo manejar. No puedo manejar a los demás. Solo puedo manejarme yo en esa conversación. Luego, la primera pregunta que necesito que te hagas es esta: ¿cómo participas tú? ¿Cómo haces tú? ¿Qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer o qué estás evitando para convertir una conversación en una conversación difícil? ¿Vale? Esta sería la primera reflexión. La siguiente reflexión, también relacionado con empezar con el corazón, con mirarte a uno mismo, con entrar dentro de ti, tiene que ver con esto, ¿no? Bien. Que te hagas esta pregunta: ¿qué quieres conseguir? No qué le estás pidiendo a la otra persona, no qué estrategia estás utilizando, sino qué motivación hay debajo de esa estrategia. Esto es importante. La Escuela de Harvard de Negociación centra todo su protocolo en esto, en ver qué hay debajo de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pidiéndole a la otra persona. Y necesitamos tener esto muy claro, necesitamos saber cuál es nuestra intención. Y si yo os pregunto, o si yo pregunto a las personas, cuando les pregunto, cuando trabajo conversaciones de este tipo en las empresas, me dicen, no, no, lo que quiero conseguir es esto. No, 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 lo tengo claro, la motivación, lo que deseo es esto. Ya, entonces, ¿por qué pierdes tan fácilmente la intención? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, hace no muchas semanas, una multinacional que se dedica a producir, bueno, da igual, mobiliario, un tipo de mobiliario. En el departamento de logística llega el momento en que hay dos pedidos preparados para salir. Los dos con plazos súper ajustados. Hay dos camiones en la puerta esperando. Uno tiene que salir, llegar al puerto de Valencia para ir hasta Estambul por mar y otro tiene que llegar a puerto por carretera. Los dos tienen que salir como máximo en una hora porque de que lleguen a tiempo los pedidos depende pues tener que pagar compensaciones, enfadar a los clientes. El de Oporto en concreto tiene que inaugurar una tienda en una fecha determinada y tiene que empezar a montar no sé qué día porque bueno, todo esto que pasa, ¿no? Los dos equipos, las dos envíos necesitan pasar por un servicio de, vamos a llamarlo una auditoría interna, que no es así, pero bueno, por simplificar, como una especie de control de calidad último antes de poder cargar los camiones. Tienen que hacerlo en una hora, pero la persona que se ocupa de esto no puede hacer los dos pedidos a la vez. Y entonces el responsable va y les dice, decididlo vosotros. Y las dos personas responsables de cada uno de los dos envíos se ponen a discutir. Y entonces pasa 15 minutos, pasan 20 minutos, media hora, una hora, y siguen discutiendo y nadie pone orden allí. Entonces, después de una hora de discusiones, de gritos, de reproches, de cuál creéis que es el objetivo de esas dos personas? ¿Cuál es el objetivo? Hay un objetivo inicial, ¿vale? Pero ¿cuál es en este momento de la discusión álgida?
¿Cuál es el objetivo de esas dos personas? El mismo, ¿Qué es? poner en marcha la carga. ¿Tú crees que ese es el objetivo? Llevan una hora discutiendo. Ya no es ese el objetivo, ese era el objetivo inicial. El Después de objetivo una es tener hora, razón. efectivamente, gracias Fernando, el objetivo es que me dé la razón, que lo mío vaya primero, que yo gane en esta batalla. Fijaos que esto de la competitividad y de ser el primero nos viene de serie. Si no nos viene de serie, que ya os digo yo que sí, porque si uno de esos tigres dientes de sable se le ocurría empezar a perseguirnos a mí y a otra persona, más me valía a mí correr más rápido que el otro para que se entretenga con el otro y no conmigo. La competición nos viene de serie. Y si no fuera así, cuando llegamos al cole, a los 10 minutos de estar en la primera clase en la que hemos entrado como niños, ya sabemos que si somos los primeros en dar la respuesta a la profe, si somos los más rápidos en dar la respuesta, vamos a tener la sonrisita de la profe, el reconocimiento. ¡Ay, muy bien, Nieves, lo has hecho fenomenal! O sea, tenemos muy claro que hay que ganar al otro. Entonces, claro, eso está súper arraigado en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que hemos dicho que nuestra intención era muy clara, mi intención era ni siquiera sacar el pedido. Eso es la estrategia. La intención, el objetivo primero, lo que quiero conseguir es satisfacer a mi cliente, entregar a tiempo, no discutir con mis compañeros, eran otras muchas cosas. Pero soltamos nuestra intención con total facilidad, nos olvidamos de la intención y nos enfrentamos o nos obcecamos en a ver quién gana, a ver quién es el primero. Mientras tanto, ha pasado una hora preciosa para los dos y van a tener que tardar cualquiera de ellos, el primero, una media hora más y el segundo otra media hora hasta conseguirse, cuando en una hora los dos podían haber estado fuera ya. Esto es muy humano, claro, esto lo hacemos mucho. Os pongo otro ejemplo, ¿no? Imaginaos que yo trabajo con vosotros y que Fernando es un trabajador mío y que necesito un informe de Fernando. Y Fernando no lo tiene disponible porque tenía tanto trabajo durante esta semana y resulta que hoy es el último día en que yo tengo que entregarle el informe a mi jefe, que es Gregorio, y se lo pido a Fernando amablemente. Pero Fernando, que tiene hoy un mal día, me responde muy airado. Joder, Nieves, ya te he dicho que si no me quitas algo de curro, yo es que no puedo con todo, no vamos a llegar. Y entonces, que yo tengo una intención cuando he hablado con Fernando, que es conseguir el informe para dárselo a Gregorio, porque hoy es el último día y necesito dárselo hoy a Gregorio. Pero de repente suelto mi intención y empiezo a discutir con Fernando. Y me quedo ahí enganchada diciéndole, pues desde luego, pues es que no se puede trabajar contigo, pues es que de verdad, pues haz lo que te digo, que te vas a la mierda. Y me di media vuelta y me largo. Toda digna, porque a mí nadie me habla así, mi ego eso lo tiene claro, pero olvido el informe, que era mi intención. Entonces, cuando nos enfrentemos a una conversación, cuando queramos conseguir algo, cuando estemos en ese diálogo con alguien para conseguir algo que es importante para nosotros, regla número uno, ¿qué quieres conseguir? Céntrate en lo que realmente deseas y pon el foco no en cómo conseguirlo, no en la estrategia, sino en tus motivaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque si te fijas en tus motivaciones, es mucho más fácil encontrar diferentes estrategias para conseguir eso. A lo mejor vas a tener que abandonar tu estrategia inicial porque hay otro al que esa estrategia choca con lo que él está pidiendo, pero podemos encontrar una estrategia común que nos satisfaga a los dos si nos centramos en la motivación. Por lo tanto, en este sentido, cuando veamos que se nos va, cuando empecemos a percibir que estoy perdiendo el foco en mi intención, necesitamos preguntarnos estas cuatro cosas. ¿Qué deseo para mí mismo? Pues hoy necesito el informe para entregárselo a Gregorio. ¿Qué deseo para otros? Necesito saber que está bien dimensionado el trabajo que le estoy dando a Fernando, que tiene capacidad para hacerlo, que necesito mantener una relación fluida, que nos comuniquemos, que nos podamos contar todas las cosas. Y cuando me hago estas preguntas, la última pregunta debería ser, ¿cómo me comportaría si realmente deseara esto? Si en lugar de desear darle un zasca a Fernando porque no se está aportando como se supone que se tiene que comportar conmigo, me vuelvo a centrar en yo qué quiero. Entonces, y si me pregunto cómo me comportaría si realmente deseara esto, mi cerebro, que es mi mejor asistente personal, acordaos de esto, va a buscar la forma de conseguir
esa intención. Si desvío la atención de mi cerebro y lo llevo, voy a darle un zasca a Fernando porque se va a enterar, le voy a dar su merecido, a mí no se me habla así porque mi cerebro buscará los recursos para esa intención. Si yo desvío y vuelvo otra vez, a ver, no Nieves, céntrate, ¿cuál es tu intención? Mi cerebro se pone en marcha en esta dirección. Porque además lo que se produce son dos efectos secundarios maravillosos. El primero, que no pierdo el objetivo. Y el segundo, que cuando estoy en ese momento de auge emocional, iros a esta conversación con Fernando. Fernando, te he cogido de conejillo, permíteme. Cuando yo tengo esta conversación con Fernando, si entro en carga emocional porque me está cabreando la forma en que él me está respondiendo, en el momento en que yo paro y me pregunto esto, ¿sabéis qué pasa? Que cuando yo hago una pregunta, se produce una conexión neuronal en el cerebro. En el cerebro, cuando cae una pregunta, el cerebro no puede no responderla. Y entonces lo que va a hacer es va a activar neuronitas en los lóbulos prefrontales, por cierto, que es donde están las respuestas, no en la emoción, están los lóbulos prefrontales, se empiezan a mandar señales para decir, a ver, vamos a responder a estas preguntas. Empieza a llegar sangre a los lóbulos prefrontales y deja de irrigarse la zona de las emociones. Con lo cual, de repente, vuelvo a tener otra vez más claridad y me vuelvo a centrar otra vez en mi intención y me hago disponible, o sea, mejor dicho, hago mis propios recursos, que son infinitos. Chicos, tenemos infinitos recursos dentro de esta cabeza. Lo que pasa es que cuando vamos dopados de adrenalina, vamos hasta el culo de drogas internas, no tengo visión general y no tengo acceso a los recursos. Se quedan capaos. Solamente los tengo cuando consigo restablecer la calma en mi cabeza. Y una forma de conseguirlo es haciéndome estas preguntas. Es como que mi cerebro se vuelve a resituar, ¿vale? Entonces, este sería el paso uno. Empezar con el corazón, ¿vale? Paso dos. Rechazar la alternativa del tonto. Los autores de Conversaciones Cruciales lo llaman la alternativa del tonto. A mí me gusta más llamarlo la alternativa del ciego. ¿Por qué? Porque en realidad no es que seamos tontos, es que no vemos, ¿no? Es como que nos ponemos unas, ¿cómo se llaman esto? Anteojeras, ¿no? Orejeras de los burros y no vemos todas las posibilidades. La alternativa del ciego es que solamente vemos dos opciones, o esa o es B. Y entonces pensamos que si no podemos tenerlo todo, si somos honestos, alguien se va a enfadar. No podemos ser totalmente sinceros con alguien y respetuosos. Es como que esto, en la alternativa del ciego, no veo otras posibilidades. La alternativa del ciego nos lleva a pensar cosas como voy a hacer daño porque todo el mundo sabe que ser honesto implica hacer daño. Estas personas que te dicen, no, yo es que como soy muy sincera, ¿no? Y van por delante con su sinceridad, pues el precio es hacer daño a los demás, claro. Y lo admiten como si no hubiera otra posibilidad. Si digo lo que pienso, me echarán. O para ganar yo, para demostrar lo bueno que soy, tengo que hacer pequeño a otra persona. O ganas tú o gano yo. Si somos sinceros, se nos comerán. O no puedo decirle que no está cumpliendo sin generar mal rollo. Entonces nos creemos que hay una única alternativa y no es verdad. La adrenalina no nos deja ver otras alternativas. Y hay una alternativa maravillosa que se nos olvida frente a esa alternativa del ciego, que es el poder de la conjunción y. Algo tan sencillo como esto. No es A o B. Puede ser A y B. Puedo decirle a una empleada que necesito que se comprometa más en su horario con mi empresa y además cuidar mi relación con ella y que no se enfade. Y es posible. No tengo que renunciar al 50% de esta ecuación. Se pueden dar las dos cosas. Cuando consigo meter esto en mi cabeza, entonces, si rechazo la alternativa del ciego, van a aparecer otras alternativas. Daos cuenta que mi cabeza, mi cerebro funciona en función a las órdenes que yo le doy. Si yo le digo, es una o es otra, no va a buscar más. Ahora, es como cuando le preguntamos al cerebro, le preguntamos, oye, ¿por qué me sale mal todo lo que hago? Si limito la capacidad de respuesta de mi cerebro a esto, el cerebro va a buscar dentro del campo que le he dado, que es, me salen mal las cosas, cerebro, busca por qué me salen mal. Y entonces encuentra, claro, encuentra, porque eres tonto, porque no piensas, porque no te atreves, porque te cuenta todo esto, ¿vale?
Sin embargo, si en lugar de hacer esta pregunta, a mi cabeza le pregunto, ¿cómo podría hacer para que salieran bien las cosas? ¡Buah! Abres campo de pensamiento. Pues esto es lo que produce el I. Esta tontería de conjunción, esto es lo que produce. En lugar de generar una forma de pensamiento que está muy limitada a o es una cosa o es otra, no, no, que igual pueden ser las dos. ¿Y cómo no va a buscar que sean las dos? Cualquier cosa que le pida al cerebro la va a hacer. Búscame la posibilidad de que se dé esto y esto. Y va a buscar. Y ya no os digo si en lugar de uno hay dos cabezas pensantes pensando lo mismo. O sea, 86.000 millones de neuronas de una cabeza, más las 86.000 millones de otra. Imaginaos qué capacidad para dar respuesta, ¿no? Pero para eso necesito rechazar esa alternativa y ser consciente de que esto no es verdad, que tenga que darse una cosa u otra, ¿vale? Tercer paso. Al mismo tiempo que estoy en el fragor de esa conversación, necesito aprender a observar. Esto es fundamental porque a veces la conversación empieza muy tranquilamente, pero antes de que te des cuenta ya está cambiando de color la conversación. Y es importante que cuanto antes te des cuenta mejor. ¿Por qué? Porque cuanto antes te des cuenta todavía tienes el cerebro con suficiente claridad para poder reaccionar y cuanto antes le des un giro a la conversación, el coste va a ser menor y además vas a tener que invertir menos energía y menos tiempo en revertir lo que sea que esté sucediendo, ¿vale? Lo que pasa es que a veces estamos tan enfrascados dentro de la conversación que lo que yo os estoy pidiendo, lo que yo os invito a hacer es que tienes que estar en la conversación, pero tienes que tener una parte de ti, ¡fium!, como si fueras un dron que te está observando y tienes que estar pendiente de las señales, porque va a haber muchas señales. Las cosas se producen muy rápido cuando se producen estos cambios emocionales, pero hay señales que gritan muy alto. Entonces, ¿a qué te pido que estés atento? Pues primero a los cambios que se están produciendo en ti, que te van a dar ya muchas pistas. Y en segundo lugar, atento a si están apareciendo problemas de seguridad, si la otra persona está empezando a ver peligrar su seguridad y por eso está adoptando posiciones de ataque o de defensa o de huida. Vamos con la primera. ¿Cómo reconocer los cambios en ti mismo? Pues fíjate, necesitas meterte dentro y mirarte a ti, ¿no? Como si fuera un espejo. ¿Y qué tienes que observar? Pues las señales físicas. No sé dónde sentís vosotros que se producen estos cambios, ¿no? Yo cuando empiezo a sentir los cambios, ya os he dicho antes, lo primero que noto es el estómago. Empiezo a sentir así como una pequeña tensión en el cuello. O según qué tipo de conversación sea, noto que tiembla la voz, ¿no? Que estoy entrando en emocionalidad de miedo o de ansiedad o de inseguridad. Observa tus señales físicas que te están dando información sobre esto. Observa tus señales emocionales. ¿Qué emociones están apareciendo? ¿Hay miedo? ¿Hay ansiedad? ¿Intranquilidad? ¿Frustración? ¿Qué está pasando? Y la tercera señal es, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás notando que mueves las piernas? ¿Te estás notando que empiezas a señalar a la otra persona con el dedo como si tuvieras una pistola? ¿Estás notando que estás incrementando el tono de voz y cada vez hablas más alto o más rápido o te estás levantando, o sea, inclinando hacia adelante en la silla para acercarte a la otra persona o al contrario, te notas que estás retrayéndote, cruzando los brazos y cada vez estás más silencioso? Observa todo esto, porque te están dando una señal de que estás pasando a otro nivel de conversación, ¿vale? Y observa también en qué momento los demás empiezan a sentirse inseguros. Porque hay un momento en el que y generalmente es miedo la emoción que aparece, ¿no? Cuando la persona que tenemos enfrente o nosotros mismos, da igual, empieza a temer que no vaya a conseguir lo que quiere, a lo mejor empieza a presionar, a atacar. Alguien que empieza a atacar o a defenderse de algo es porque siente miedo. Estamos muy equivocados con esto, ¿no? Parece que las personas valientes, no, 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 cuando alguien teme, porque no hay nada que sea más bloqueante de la comunicación que la inseguridad, que el miedo. Si tengo miedo, no voy a expresar lo que necesito. Si siento que la persona que tengo delante me está atacando, entonces mi actitud ya es muy distinta. Y todos tenemos esta experiencia, ¿no? Hay personas que nos han dicho las mil perrerías del mundo, o sea, cosas de esas profundas sobre nuestro comportamiento, nuestra actitud, pero como no hemos percibido que estemos en un clima de ataque, sino todo lo contrario,
sentimos que es una persona que lo dice sin intención de hacernos daño, que quiere que veamos algo de nosotros que no estamos viendo, que quiere darnos un feedback para ayudarnos a nosotros a mejorar y nos pueden decir cualquier cosa y todos hemos tenido alguna vez esta sensación y por el contrario, nos han dicho un piropo, pero como hemos sentido que no estábamos en un clima de seguridad porque ha pasado algo antes, a lo mejor lo percibimos como un sarcasmo, pues te veo bien. ¿Bien? ¿Qué quieres decir con bien? ¿Y ahora por qué me dices que me ves bien? Pues es que y no depende, ¿no? En absoluto del contenido. No es el contenido del mensaje, como pone ahí, son las condiciones de la conversación. Si vemos que en algún momento está peligrando el entorno de seguridad que necesitamos para acometer esa conversación, necesitamos establecer, primero pararlo todo y empezar a pensar en restablecer la seguridad. Porque hay unas señales muy evidentes, que ya las he adelantado, ¿no? Si vemos que la persona empieza a retraerse, empieza a evadir el tema, está enmascarando, a veces con sarcasmo, pero muchas veces es la introspección y el silencio. O al contrario, vemos que se altera, que está presionando, que está atacando, insultando. Entonces, reconoce que allí ha habido una fuga en la creación de ese círculo de seguridad que necesita la conversación para que fluya con éxito, para que los dos podamos aportar significado y flujo de contenido a lo que estamos tratando, ¿no? También es importante que tengas en cuenta y que sepas reconocer cuál es tu estilo bajo presión, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de nuestras propias emociones, ¿no? A veces nos pasa esto que te dicen, em, parece que estás enfadado. No, no estoy enfadada. O te preguntan, ¿te pasa algo? No me pasa nada. Si solamente es que no lo queremos contar, insisto, ni tan mal, pero cuando ni siquiera somos conscientes de que lo que nos está pasando afuera nos está afectando de una forma determinada, por ejemplo, lo típico no sé, alguien te ha quitado el proyecto del año, te dice, no, mira, que este proyecto no lo vas a llevar tú, que hemos decidido que lo lleve el otro equipo porque tiene más experiencia en esto. Te ha dado un touché, o sea, te ha dado en algún sitio, pero en lugar de eso, te lo cuentas pues mira, casi mejor, porque en realidad tampoco tenía mucho tiempo ahora para dedicarme a esto. Yo no me importa. Y te preguntan y dices, no, se lo han dado al otro equipo, pero de verdad, mucho mejor. Si me estoy engañando a mí mismo, estoy privándome de información vital sobre lo que me está pasando. Y acuérdate, si no le pongo nombre, si no lo identifico, no lo puedo manejar. Y si no lo puedo manejar, voy a contarme que estoy bien, voy a seguir adelante con la conversación como si no pasara nada, pero la emoción sigue operando y me está contando historias internas que son las que van a decidir qué va a pasar después. Entonces, ¿qué hacemos cuando ocurren estos problemas de seguridad? Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Una típica conversación. Os lo cuento, no hace falta que lo leáis. Un equipo de trabajo que se pasa toda la noche preparando una presentación porque va a venir no sé quién de la empresa, un jefazo de la empresa, todos ahí trabajando y llega por la mañana y el jefe de ese equipo, porque ha recibido una información que no tiene el equipo, otra información o porque su responsable se lo ha pedido, decide que van a presentar el proyecto primero de otro equipo. Y estos que llevan toda la noche trabajando, nadie les dice nada, se quedan con la frustración de no, solamente saben que no lo van a presentar y nada más. Entonces, por la mañana llega el jefe, después de haber estado en la otra presentación, y el equipo les dice algo así como, nos parece fatal que no nos hayas dicho nada. Nos hemos sentido ninguneados. Y seguramente no se lo dirán con estas palabras tan amables. Entonces, tenemos un problema de falta de seguridad. ¿Cómo restablecemos la seguridad aquí? Pues fijaos. Lo primero que necesitamos hacer, fundamental, es pedir disculpas cuando hemos hecho algo que ha ocasionado daño a otras personas. Fundamental. Qué pocas disculpas pedimos. Qué pocas disculpas. Porque además han de ser sinceras. Y cuando no nos disculpamos sinceramente, también se nota, y no es que no sirva para nada, es que es incluso contraproducente. Porque para pedir disculpas necesitamos, sobre todo en estos entornos, ¿no? Tan duros de jerarquía, de ego, de tengo que demostrar que y debo ser visto como, porque si muestro mi vulnerabilidad va a parecer
pues no se piden disculpas y esto hace unos rotos y un daño tremendo. La dificultad está en que hay que bajarse del ego. Hay que bajarse del ego y hay que darle, en este caso, la razón a otra persona porque realmente le hemos hecho daño. Este sería el primer paso, fundamental. Sin esto es que no hay conversación posible, porque no te van a escuchar. Necesitan sentirse resarcidos. Y la primera forma de resarcir a alguien, bueno, no puedes ya evitar que se hayan quedado toda la noche trabajando, eso ya ha pasado, no tienes forma de restituir eso, o sí, luego ya puedes pensar en otras compensaciones, por supuesto, pero en este momento no, pues al menos necesitamos que pidas disculpas, ¿no? Y lo segundo, para restablecer la seguridad, es cuando se rompe la seguridad, generalmente es porque la otra persona interpreta algo. Que puede que tú le hayas expresado así y entonces ella lo ha interpretado tal cual, o si ni siquiera lo has expresado así, pero esa persona lo malinterpreta. Entonces necesitamos volver a generar el contexto para que esa persona lo entienda. Y se hace con una técnica que se llama la técnica del contraste, que tiene dos escenarios. Primero explicarles cuáles no son tus intenciones y después explicarle cuáles sí son tus intenciones. Es decir, y la más importante de las dos es la proposición del no. Esta es la que vuelve a restituir, vuelve a poner el marco de seguridad. Aquí sería algo así como, lo último que querría, cuando el equipo se le pone con lo último que querría es transmitir la idea de que no valoro el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho esta noche, o de que no quería presentar vuestro resultado. Y vamos a mis intenciones después. Vuestro trabajo ha sido espectacular y me encantará seguir adelante. Lo que ha sucedido, y les explicas por qué no has elegido presentar su proyecto y qué circunstancias han ocurrido. Aquí ya al menos se libera la carga de que ha habido una intención o no nos consideras suficientemente importante o no valoras lo que hemos hecho o te importa una mierda nuestro esfuerzo. Se trata de restituir esta seguridad, ¿vale? ¿Se entiende la técnica en qué consiste? ¿Sí? Mm. Vale. Vale, pues vamos a hacer un ejercicio. Imaginaos, en tiempo real, has decidido hablar con un empleado tuyo que suele explotar cuando alguien le hace algún comentario. Tiene muy mal genio. Ayer un compañero le dijo que tenía que recoger las herramientas después de usarlas y montó en cólera. Has decidido tomar cartas en el asunto y andar con cuidado porque suele desatar su ira. Quieres explicarle el contexto con cautela. Es un gran trabajador con mucho sentido del humor y el más competente de la empresa. Entonces empiezas la conversación y se te pone en la defensiva. ¿Qué harías para restablecer su sensación de seguridad? Venga, opciones. Hemos de decirle lo que no quiero o mi intención no es, y luego decirle mi intención es, ¿qué le diríais? Así bebo agua. Ya habéis dicho que queréis hablar con él y empezáis a comentarle el tema y se os pone a la defensiva y ya empieza atacando. Ya, a ver, es que no sé qué. Porque hay un problema. Este hombre, cada vez que alguien le dice algo, se enfada con cualquiera que le diga algo. ¿Cómo restableceríais la seguridad? La intención es decirle, mi intención no es criticar tu trabajo, ¿no? Porque haces un buen trabajo, pero hay algunas ocasiones en las que, pues sobre todo si es lo de las herramientas, ¿no? Si son herramientas que utilizamos de forma común y tal, pues para el resto de los compañeros es mejor, no sé, algo así. Bueno, muy bien, Cristina, por ahí va. Por ahí va. ¿Qué más se os ocurre? Gracias, Cristina. ¿Qué más se os ocurre? Porque en realidad el problema que queremos atajar no es solamente el de las herramientas, es qué le pasa a este hombre cada vez que alguien le dice algo, por qué entra en cólera. Eso es lo que queremos comentar con él. Yo hablaría con él, generalmente soy yo. Generalmente soy yo. ¿Eres tú el que se pone así? ¿Y tú hablarías contigo mismo? Marco territorio. Bueno, cuidado con lo de marcar territorio, que tiene su cosa también. ¿Qué le podemos decir a este hombre para que se sienta seguro? Está muy bien, ¿no? El comienzo está muy bien. Bueno, no tengo ninguna intención de criticar tu trabajo. Creo que eres un gran profesional, eres un hombre fundamental en esta empresa. ¿Qué es lo que quiero?
Hemos hecho lo que no quiero. No es criticar el trabajo, no es desvalorizarle, todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que quiero? Y Quiero necesitamos... saber, quiero Ana, saber si hay, quiero saber, ¿me escuchas? Quiero saber si hay algo que provoca en tu medio de trabajo que reacciones así ante cualquier tipo de crítica que recibas. Preguntarle que por qué reacciona así. Que estamos vale, contentos con su trabajo, pero efectivamente hay algo que no funciona y si hay algo si le podemos ayudar a solucionar cualquier tipo de problema que tenga dentro del trabajo, si es por algo que le pasa dentro del trabajo, el por qué reacciona así. correcto. Y abordamos esa conversación directamente, porque la conversación va de esto. O sea, cuidado con cuando hacemos este trabajo, eh, empezamos a desvalorizar nuestro mensaje diciendo cosas como llámame loca o me da vergüenza plantearte esto o no es nada importante. Cuidado con esto porque ya le estamos quitando fuerza al mensaje. O sea, no, esto no es pedir disculpas, no, es abrir la conversación y decirle algo así como esto que estaba diciendo Ana, ¿no? Por supuesto que me pareces eres alguien imprescindible en esta empresa, pero necesito que abramos una conversación y esto es lo que quiero, esto es lo que lo que le expreso, que abramos una conversación sobre qué te pasa cada vez que interactúas con un compañero y tu reacción está desbordada en relación con lo que ese compañero te está pidiendo. Ya iremos también al cómo hacer esto, ¿vale? Pero va de esto. Necesitamos que esa persona se tranquilice y darle seguridad. Necesitamos que vea que no está ahí para ser juzgada, que queremos abrir conversación, porque el problema es de los dos, no solo suyo, es de los dos. Y por supuesto, nosotros también participamos de la solución. Y esto es importantísimo. No es algo que le echemos a él. Nosotros también participamos. Acordaos que la primera premisa de esto es cómo participo yo en que esta persona, y haceros esta reflexión, ¿eh? Esta persona cada vez que alguien le dice algo sobre cómo que no recoge las herramientas, se enfada. ¿Qué tengo que ver yo en esto? Porque si escarbamos mucho, a lo mejor algo tengo que ver también. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿O qué ha pasado para? ¿O por qué no he sabido yo esto antes? Ese tipo de cosas que obviamos, ¿vale? Ok. Entonces, una vez que he tranquilizado a esta persona haciéndole ver cuáles son mis intenciones, porque esto es lo que más asusta a alguien. Cuando abordamos este tipo de conversaciones, mucho cuidado con cuando decimos, antes de tener la conversación necesitamos permiso para tener esta conversación, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, oye, ¿tienes 10 minutos? Que tengo que hablarte de algo importante y lo dejamos allí. Y entonces empezamos a generar todo tipo de expectativas, suspicacias, miedos, inquietudes, ansiedades en la persona. Es mucho más efectivo que le digamos de qué vamos a hablar, para que esa persona sepa. No saber o malinterpretar algo es lo que produce el colapso en la cabeza del otro, con lo cual necesitamos darle seguridad. Vamos a hablar de esto, es una conversación de 10 minutos, necesito aclaración sobre esto. Ya está. Ya dejamos a esa persona tranquila. O con una inquietud menor que eh, si no le damos pistas sobre de qué vamos a hablar. Esto es lo que más inseguridad psicológica produce, no saber. Más que saber algo negativo, produce mucha más inseguridad psicológica y mucho más miedo no saber, ¿vale? Entonces, una vez que hemos conseguido restablecer ese marco de seguridad, lo siguiente sería, la segunda condición es, ¿hay un objetivo común? Pues vamos a buscar ese objetivo. Y necesitamos encontrar un objetivo común entre los dos. Común para los dos, entre los dos. Y para eso lo hacemos a través de 4 pasos que son el acrónimo de CREEP. Primero, compromiso. Compromiso significa que esto es empezar por el corazón. Significa que yo voy a perseverar en la conversación y no me bajo de la conversación hasta que entre los dos, y me comprometo a ello, entre los dos encontremos un objetivo que nos haga sentir cómodos a ambos. Eso no quiere decir que esté 24 horas o 48 horas sentado en la mesa sin irme a mi casa, como en las negociaciones a gran escala internacionales. No, significa que a lo mejor corto la conversación, pero la vuelvo a retomar y me comprometo a retomarla. Esto no se pierde, estas conversaciones no se pierden en el sueño de los justos. No, yo me comprometo y persevero hasta que conseguimos este objetivo. Segundo lugar, reconocemos la motivación de los dos tras esta estrategia. Y esta es la clave. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, ¿no? Porque a lo mejor lo que me está pidiendo una trabajadora es salir antes o llegar más tarde por la mañana. Porque su motivación
Esa es la estrategia, eso es lo que escucho, eso es lo que me pide, pero debajo de eso hay una motivación, que es pasar más tiempo con sus hijos, por ejemplo. Y yo le estoy pidiendo que se vaya más tarde, pero esa es la estrategia. Mi motivación es que necesito un servicio más personalizado con mis clientes o necesito preparar cosas antes de que las personas empiecen a entrar por la puerta, lo que sea mi motivación. Necesito encontrar esa motivación porque si encuentro la motivación me voy a dar muchas veces cuenta de que no son incompatibles, que no serán la misma, pero eso no significa que sean incompatibles, que podemos buscar un objetivo que sea que satisfaga la motivación de tener una vida más conciliada y además atender mejor a nuestros clientes. Pero si no, si nos vamos a yo quiero salir antes y tú quieres que salga más tarde, allí no hay base sobre la que trabajar. A partir de encontrar esa motivación, entonces necesitamos inventar un objetivo común. Si no existe, hay que inventarlo. Y ahí aparece el brainstorming. Ahí es cuando yo os invito a que le dediquéis todo el tiempo que necesita este proceso. Que esto a lo mejor no sale en una sentada, en una conversación, que necesitéis reuniros más veces, pero que, como he dicho antes, dos cabezas pensantes en encontrar un objetivo común que satisfaga la motivación de las dos partes, os aseguro que salen muchas opciones. Y si no hay recursos para buscar opciones en otros sitios si no se nos ocurren, ¿vale? Y importante. Esto hay que ir entrenándolo poco a poco. Hecho mejor que perfecto. Ir probando. En conversaciones, empezar por conversaciones en las que os sintáis más seguros, que no sean el gran melón vital profesional que tenéis que abrir en este momento. Ir probando con cosas pequeñas. Y pensad que a esto también se aprende como en casi todo. No se aprende porque tengáis técnicas y tengáis cómo hacer el paso uno, el protocolo. No, se aprende haciendo como todo. Entonces, habrá momentos en que esas conversaciones os parecerán que no están llegando a ningún sitio, pero os va a servir de aprendizaje para ir afinando, para ir retocando, ajustando puntos hasta que consigáis ese encaje. ¿Qué pasa cuando estoy en mitad de la conversación y empieza a surgir esas emociones? Hemos seguido los pasos, pero surgen emociones como el enfado, el temor, se abre una herida y tienen que ver con las historias que me estoy contando durante todo el proceso de la conversación. Em, Fijaos que generalmente cuando sucede algo, yo veo la actitud de una persona, el comportamiento de una persona oigo lo que esa persona me está diciendo. Y eso me hace sentir de una forma determinada y hace que actúe de una forma concreta. Pero ¿qué hay entre el ver y oír y que se me dispare la emoción? Porque ahí pasa algo en mi cabeza. Si ver no me produce ninguna sensación si no hay un proceso intermedio. Y el proceso intermedio es que me cuento un cuento, y nunca mejor dicho, me cuento un cuento chino sobre lo que estoy viendo. Le estoy poniendo significado a lo que está sucediendo, ¿no? Imaginaos un ejemplo. Yo tengo una presentación preparada con mi compañero Luis. Pero resulta que a mitad de la presentación, y hemos dicho que yo hago la primera parte y él hace la segunda, pero empiezo yo a hablar y de repente Luis me toma la palabra, empieza a hablar él, habíamos quedado que yo era la que iba a presentarlo, pero él sigue hablando, yo me quedo totalmente ofuscada y empiezo a generar una emoción que empieza siendo herida. Jo, ¿qué está haciendo? Termina siendo enfado y resentimiento y actúo callándome, ya no intervengo en un momento más de la reunión, dejo que él siga hablando con cara despectiva o empiezo a hacer comentarios desagradables. Claro, porque cuando yo he visto que Luis ha tomado las riendas, me cuento una historia y me cuento cosas como, ¿por qué habrá hecho esto? No confía en mí, pero este tío, pero esto no es justo con lo que yo he trabajado y se está apoderando ahora de mi presentación y seguro que se va a poner la medallita. Me cuento todo esto. Y esto, ¡pum!, dispara la emoción. Y la emoción hace que entre en zona peligrosa en la conversación, en la zona de huida o de ataque. Acordaos que son improductivas completamente para seguir, ¿no? ¿Qué tipo de historias me cuento? Bueno, primero, lo que pasa es, esto pasa muy rápido. Las historias, estoy súper entrenada en contarme historias. De hecho, me estoy contando todo el día historias sobre lo que me está pasando. Todo lo que me pasa, yo lo interpreto, lo estoy narrando como si fuera un partido de fútbol. Y generalmente lo que narro no tiene nada que ver con la realidad, pero yo me lo cuento. Son muy rápidas, se activan en modo inconsciente, yo no elijo contarme la historia. El cerebro sale disparado porque ya tiene un gran entrenamiento en ello. Eh,
de todas las posibles historias infinitas, de todos los significados que le puedo dar a cualquier cosa que me pase en cada momento del día, mi cerebro elige una de todas, que es con la que me suelo quedar. Que generalmente no es la más bonita, la más amable, no, generalmente tiene connotaciones de me están atacando, me están hiriendo, no me tienen en cuenta, no valgo lo suficiente. Suelen ser de este pelo, ¿no? Y se nos olvida que una historia solamente es un evento mental, que no es la realidad, no ocurre en la realidad. Entonces, el tipo de historias que me cuento, perdón, primero, ¿qué tengo que hacer con esto? Exacto, ¿qué tengo que hacer con esto? Darme cuenta de que me estoy contando una historia. De nuevo, otra vez, empezar por el corazón, empezar por mí mismo, ser consciente. Por eso tengo que estar muy atento a lo que me dice mi cabeza. Tirar de freno de mano, parar y volver atrás. Y en ese volver atrás tengo que observar qué me está pasando, qué tipo de pensamientos hay en mi cabeza, cómo me estoy comportando, qué sensaciones tengo. Y hago un chequeo rápido. Estos son 5 segundos, ¿eh? Un chequeo rápido. Después, contacto con mi emoción, cómo me siento en este momento. Y ponle palabras justas. La palabra sí importa. No es lo mismo sentir miedo que sentir vergüenza. No es lo mismo estar incómoda que sentirme ofendida por lo que ha dicho mi compañero. Incómoda es una palabra que no da mucha información. Sentirme ofendida me da mucha información. Necesito darle em, ¿cómo se dice? Especificar qué es exactamente la emoción que se está disparando, si no, no la voy a saber manejar. Necesito poner en cuestión la historia, no creérmela. Y para eso necesito volver a los hechos. Y los hechos son hechos, es la realidad pura. Y volver a los hechos significa volver a contarme lo que ha pasado sin poner adjetivos. Cuidado con las palabras calientes, porque si yo digo, me ha mirado de forma agresiva, estoy haciendo un juicio. Si yo digo, ha apretado los ojos y los dientes y la boca y se ha quedado mirándome un rato así, eso es un hecho. Que lo ha hecho de forma agresiva es mi interpretación, ¿veis? Cuanto menos interpretaciones haya, más limpita me quedo, más aséptica y más información tengo de lo que realmente está pasando para actuar en consecuencia. Y sobre todo, no entro en carga emocional, porque los hechos no producen emocionalidad si yo no les doy un significado. Y necesito también identificar qué tipo de historia me estoy contando. Y aquí somos expertos en 3 tipos de historia. Las historias de víctimas no es la culpa mía, son los demás, porque los demás, fíjate con lo buena que yo soy, lo buena trabajadora que soy, fíjate que he entregado el informe tarde, ya sé que era importante que lo entregara a tiempo, pero lo he entregado tarde porque soy tan pulcra y soy tan profesional que encima no me lo valoran. Y me lo cuento así. Y no me cuento la parte de que era muy importante que lo entregara a tiempo. O me cuento historias de villano. La culpa es de los demás porque los demás son tan, ¿cómo diría? Son tan inútiles, son tan incapaces, son tan estúpidos que fíjate otra vez el tonto este que vuelve a traerme el palet cuando ya no me hace falta. Y como los demás son mucho peores que yo, me permito insultarles, me permito tratarles mal y entonces yo también me convierto en un villano. O me cuento historias de desvalido. No puedo hacer nada porque si de verdad cuento, si le digo a mi jefe cómo me siento, es que me va a echar. Es que no puedo hacer nada. Tengo que seguir tragando con esta situación. ¿Os resuena esto? Y detrás de todo esto está una necesidad imperiosa de justificarnos. Claro, las historias, ya nos viene bien que nos contemos estas historias, porque los demás son los malos, mientras yo soy la víctima, no puedo hablar de esto porque no me valoran. Como no me valoran, entonces ya me salvo, ya no voy a por esa conversación para cambiar las cosas. O nos impiden reconocer cuando hemos claudicado. Esto es muy interesante porque en este libro del que os hablaba antes, Anatomía de la Paz, los autores dicen que entramos en guerra interna, en conflicto interno, y por tanto entramos en guerra con los demás cuando nos autotraicionamos. Todos los seres humanos sabemos lo que está bien y lo que es correcto. Tenemos claro, tenemos una idea de lo que sabemos que deberíamos hacer en cada momento. Pero por algunas circunstancias, por miedo, porque aparece en nuestro ego a decirnos, pero ¿cómo vas a hacer eso que vas a parecer idiota? ¿Dónde vas a pedir perdón ahora? Sabemos lo que es lo correcto, pero decidimos no hacerlo. Y entonces actuamos en contra de lo que creemos que es lo correcto. Nos autotraicionamos. Y el ser humano lleva muy mal la autotraición. Lo lleva fatal.
Cuando claudicamos de hacer algo que realmente debemos hacer, es como si nos estuviéramos rompiendo por dentro, ¿no? Y entonces, como no soporta esto la cabeza, solamente quedan dos opciones. Bueno, pues ante la claudicación puedo reconocerlo, es verdad, tendría que haber hecho esto y no lo he hecho. O intentar justificarla. Y entonces, ¿sabéis qué pasa? Que incluso una persona que necesita nuestra ayuda se convierte en nuestro peor enemigo. Porque imaginaos la situación, ¿no? Yo tengo un histórico con un jefe que me trata mal, que de vez en cuando, no me trata mal, pero buf, es muy brusco. Y de repente un día estamos en una reunión y me dice, Nieves, este informe que has enviado, ojo, le faltan muchos datos. Es una información objetiva que me está pidiendo. Y tiene razón. Si yo no me autotraicionara, mi postura sería, aunque no lo exprese, me diría a mí misma, jo, pues es verdad, es que no le he dedicado demasiado tiempo. Yo ya me he dado cuenta cuando lo estaba entregando que no les va a servir de mucho porque faltan los datos de pa. Y en lugar de esto, que sería no claudicar, es decir, seguir lo que me dicta mi criterio, mi voz interna me está diciendo esto porque es verdad, ¿qué es lo que hago? Echar pestes. Ya está este otra vez, claro. Si es que no me han dado tiempo para hacer el informe, pero ¿qué se creen? Pues, desde luego, y de repente el culpable se convierte en mi jefe que solamente ha dicho que faltan datos en tu informe. Pues esto es lo que hacemos y nos contamos la historia para justificar todo esto. Cuando creo que debería ayudar a alguien y no lo hago, cuando creo que debería disculparme, cuando, etcétera, etcétera, cuando en ese momento, cuando sabemos que estamos haciendo algo, está pasando algo que está en contra de nuestro criterio, de lo que nosotros creemos que es lo correcto, empezamos a inventar historias. ¿Cómo lograr que una historia sea de esas que nos contamos durante esas conversaciones difíciles no resulte útil? Pues necesitamos contarnos lo que no nos contamos, el resto de la historia, lo que está oculto. Y eso es, ¿cuál es mi papel en el problema? De nuevo. En segundo, ¿por qué una persona racional y normal como yo se comportaría como lo está haciendo? Humanizar a la persona que tenemos delante. Darle la posibilidad, concederle el beneficio de la duda de que lo que está haciendo puede tener otras motivaciones distintas de las aparentes. Que Luis, el que me ha quitado la palabra durante la presentación, no se ha levantado por la mañana y ha dicho, voy a ser un cabrón y voy a joder a Nieves. No, Luis tendrá sus motivos y hasta que no los conozca, mejor no inventarme nada. ¿Vale? Y volver a preguntarme, ¿yo qué deseo realmente? ¿Cómo quiero acabar esta presentación? ¿Quiero que Luis siga haciendo la presentación? ¿Puedo intervenir de una forma distinta? ¿Puedo añadir algo al final? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y si tengo claro qué es lo deseo, entonces mi cabeza se va a poner a pensar qué puedo hacer para conseguirlo. ¿Vale? Para determinar, hasta ahora lo que hemos visto, nuestros corazones han de estar en el lugar adecuado. Atención al momento en que la conversación se convierte en crucial. Mucho cuidado en facilitar que la persona que tenemos enfrente se sienta segura para que pueda aportar significado libremente. Y cuando veamos que la seguridad se rompe, restablecerla. Y prohibido contarnos historias inútiles durante la conversación. Para ello necesitamos confianza. Podemos decir cualquier cosa, creernos que podemos decir cualquier cosa sin ofender si aprendemos cómo hacerlo. Humildad. Tus opiniones no son las más válidas, solo es una opinión más. Estate dispuesto a escuchar al otro y a cambiar tu posicionamiento en función de lo que otra persona te cuente, porque igual le aporta un valor sustancial a lo tuyo. Y habilidad. Y las habilidades tienen que ver sobre todo con esto, con qué hacer y cómo hacerlo. Lo primero, anteponer los hechos. Y nos tenemos que hacer expertos investigadores en recopilar hechos. Esta es nuestra principal función. Los hechos son irrefutables, son indiscutibles. Todos los días llegas, todos los días no. El lunes 13 de marzo llegaste 20 minutos tarde. El miércoles 16 minutos. Esto no es discutible. Si le digo a alguien todos los días llegas tarde, siempre llegas tarde, esto no es persuasivo, porque ya esto es muy discutible. Necesito anteponer los hechos en primer lugar. Tu obligación es recopilar hechos. Segundo, cuenta tu historia, ¿qué es la conclusión? Todos los días llegas tarde o veo que mi compañero, tareas que que tenía yo a mi cargo, mi compañero que antes las hacía él, esas tareas, las sigue haciendo. Entonces necesito contarle la historia. ¿Y cómo le cuento la historia? Pues necesito decirle, jo, veo que hechos.
esta tarea en concreto la acabaste tú cuando habíamos estipulado en la reunión de tal, dijimos que yo me encargaba de esto y tú te encargabas de esto. Esos son los hechos. Y tú tal día, tal día, tal día, tal día, lo has estado haciendo así. Cuidado con el tono de voz, ¿eh? Que puede ser un mensaje muy suave. Si utilizo un tono de voz incisivo, se me va. No, con un tono de voz le cuento cuáles son los hechos. Y a continuación le narro mi historia, que puede ser: yo tengo menos experiencia que tú y sé que tú hacías este trabajo antes que yo. Sabes que si necesito ayuda te la voy a pedir y que cada vez que me atasco recurro a ti porque eres la persona que puede ayudarme, pero me gustaría que habláramos de y que los dos reflexionáramos sobre qué pasa y por qué estás haciendo tú las tareas. Si te sientes incómodo o si hay alguna falta de confianza en mí, me gustaría que habláramos de esto, porque quiero que trabajemos de una forma bla, 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 bla. Y narro mi historia, que tiene que ver con los hechos y que cómo me hacen sentir los hechos. Pero no estoy atrapado ni en victimismo, no estoy atrapado ni en es un personaje malísimo, ni mucho menos no puedo hacer nada, ¿vale? Y me callo e invito al otro a que me cuente, a que comparta su punto de vista, con las orejas bien extendidas, dispuesto a escuchar, sujetándome bien a mis egos, porque a lo mejor dice algo y voy a sentir la necesidad de defenderme. Si veo que tengo la necesidad de defenderme, tal vez el otro sienta la necesidad de atacarme también y entonces hay un peligro de la seguridad y necesito volver atrás y restituir la seguridad. Fulanito, mi intención no es, y vuelvo una y otra vez a las fases anteriores para restituir la seguridad, y a partir de ahí, ¿cómo hacer esto? Siempre mencionar tentativamente. ¿Esto qué significa? Que no hablo como el Papa, que no son dogmas lo que yo estoy diciendo. Siempre tengo la sensación de que, o como yo lo estoy viendo, o lo que yo estoy sintiendo, siempre hablas de ti y de cómo te hace sentir eso y dejando claro que es tu percepción, que no es la realidad, que es tu percepción, ¿vale? Y por supuesto, si el otro no quiere hablar, estimularle. O sea, no, no, necesito que me expliques, que me cuentes, quiero saber qué hay detrás de esto, qué piensas, o sea, para que la otra persona también pueda expresarse libremente, ¿vale? Y a partir de aquí, acción, porque un diálogo no es igual a acción. Cuidado porque han de salir decisiones y cosas y dialogar sobre ello no es lo mismo que tener un plan de acción. Cuidado también con abrir la falsa expectativa que porque yo abra con mis empleadas una determinada conversación relativa a un tema candente significa que tienen el poder de decidir ellas lo que va a suceder. Me va a tocar también decidir cómo vamos a decidir esto. Si hay una jerarquía clara, la jerarquía está clara, la jerarquía decide. No es lo mismo abrir la conversación, afrontar los hechos para tener más información, para mejorar el clima laboral, para empezar a generar que se produzcan cambios, que tomar la decisión sobre esos cambios. Si no hay una autoridad clara, pues entonces me va a tocar utilizar una de las 4 métodos de decisión y yo decido cuál. Pues yo porque yo lo valgo, o voy a consultarte, voy a preguntar a todo el mundo, pero luego decido yo, o vamos a votar a ver quién sale ganador cuando se trata de una decisión de equipos, o por consenso, hasta que no consigamos una mayoría, o sea, exacto, un consenso, no tomamos la decisión. En cualquier caso, esto es algo a decidir en cada cuestión. Y por supuesto hay que decidir también quién hará qué, cuándo, cómo y cómo se hace el seguimiento, porque muchas de estas conversaciones quedan abiertas y al final de la conversación hemos conseguido el clima de seguridad, hemos conseguido que la otra persona se exprese, pero si no incentivamos el cambio, entonces, y a partir de ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo me pongo también como parte de la solución. ¿Y cómo te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar para que consigamos esto? ¿Vale? Para terminar, una reflexión final que os dejo, que tiene que ver con el Instituto Arbinger, que son los autores, es un instituto que se dedica a facilitar que las personas aprendan a manejar los conflictos y que está liderado por un árabe israelí y por un palestino, ambos expertos en conflictos de guerra en sus diferentes campos. Y ellos dicen, en el libro este que os he comentado antes, Anatomía de la Paz, que hay dos formas de estar en el mundo, con el corazón en guerra y con el corazón en paz. Que a veces incluso se puede hacer la guerra, se puede tomar decisiones muy duras, se puede ser muy directivo y muy firme con el corazón en paz. Que una cosa no quita la otra, que no quiere decir tener el corazón en paz, voy a dejar que el mundo entero me abofetee y no tomo decisiones y no hago cosas con determinación. Lo que significa tener el corazón en guerra es que empezamos a ver a los demás como objetos. Dejamos de ver a una persona y los empezamos a ver como cosas,
cosas que nos producen dificultades, que nos maltratan, que no nos comprenden, que nos exigen, que no son comprensivos, que son nuestros enemigos, que nos victimizan, que se portan mal con nosotros, culpables de todo. Cuando vemos a las personas como objetos, lo que sucede es que al final nos permitimos tratarlos con violencia, porque una persona, bueno, pero cuando vemos a una persona, pero cuando a una persona no nos atreveríamos, ¿no?, a tratarle con violencia, pero cuando dejamos de verla como persona, nos permitimos tratarle con violencia. Y tratarle con violencia no solamente es maltrato físico, que por desgracia existe mucho, o maltrato psicológico, esto es mucho más sutil. Es dejar de ver a una persona como persona. Y esto es el gran problema y lo que ocasiona todos los conflictos, todas las guerras, todas las discusiones, todos los enfrentamientos, es que salimos a la calle con el escudo entre los dientes, contándonos que nosotros no participamos de esas guerras horribles que hay allá por el mundo, nos contamos esto y sin embargo a las personas que nos atienden, a nuestros hijos en algún momento, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, dejamos de verlos como personas. Entonces mi invitación es a esto, que nos pongamos en modo corazón en paz, que podemos dejar un mundo mucho más bonito y además a quien primero beneficia esta posición ante el mundo es a nosotros, que nos mantiene en nuestro centro, en nuestra neutralidad y en que merece la pena relacionarnos así con los demás. Y hasta aquí, chicos, la sesión de hoy. Me he pasado un poquito de tiempo, me perdonaréis. ¿Alguna pregunta, Por algún supuesto. comentario, algo que queráis aportar? Nos has dejado sin palabras. No sé si eso es bueno o malo. Bueno, yo creo que muy bueno, porque nos ha enseñado mucho. Pues muchas gracias, Chus. Yo quizás veo una dificultad en algunas de las cuestiones que se han planteado, por ejemplo, el tema de intentar cobrar una factura, porque claro, ahí no hay que ponerse de acuerdo en nada entre los dos, ¿no? Sino que realmente hay que hacer que te pague, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí la negociación es como más complicada, ¿no? Porque él puede tener sus razones, pero tú quieres que te cobre, o sea, que te pague, quiero decir. No Es que sé si probablemente, hay, claro, sí. claro, probablemente sea de las conversaciones más fáciles dentro de las conversaciones difíciles, porque no hay Ujú. demasiadas opciones. Siempre hay margen de negociación. Siempre hay la posibilidad de negociar la forma de pago o de no pago o la forma de compensación. Em, el problema es que cuando nosotros estamos en una posición emocional a la hora de establecer esa conversación, las personas no sienten o no perciben lo que decimos, perciben cómo nos sentimos. Si no hay determinación porque ya vamos temblando o hay demasiado enfado o la persona deja de escucharnos, nuestras razones y nuestras motivaciones. Y cuando somos capaces de abrirnos, abrir nuestra vulnerabilidad y expresar que no solamente es una cuestión económica, que no solamente los 1.000 euros que nos deba, sino cómo nos hace sentir a nosotros y somos capaces de transmitir a la otra persona la emocionalidad y el daño, insisto, no económico, ahí necesitamos abrir, por eso, qué está la dificultad de estas conversaciones. Y le hacemos llegar a la persona dónde está el valor emocional de su comportamiento, a no ser que tengamos enfrente a un psicópata, que los hay, también los hay, es muy difícil que una persona sostenga que nos está haciendo daño. Esto es muy difícil. Pero la dificultad de esa conversación es que seamos capaces de conectarnos emocionalmente durante la conversación. Y esta es la dificultad, porque nos ponemos en modo rol, ¿no? En modo ego y hablamos desde la cabeza. Entonces no hay conexión emocional. La otra persona no lo percibe y como no lo percibe, su cabeza no se compra lo que diga nuestra cabeza. Ahora, si somos capaces de transmitirles con asertividad nuestra emocionalidad, y ahí está la dificultad de la conversación, mostrar nuestra vulnerabilidad no es cobrar la factura, es mostrar nuestra vulnerabilidad, entonces se producen resultados sorprendentes, muy sorprendentes. No sé si te he respondido. Eh, Sí, pero no sé, es un poco tarde, pero me gustaría que me pusieras un ejemplo. ¿Cómo lo dirías tú? Porque no me lo imagino. Cuando hablamos de vulnerabilidad parece que estamos hablando de algo, o sea, el dinero con la emoción parece que no casan, ¿sabes? Entonces, a mí se me produce cierto cortocircuito aquí de pensar cómo
en el tema, concretamente en este tema, que es que lo han comentado, de Yo, cobrar, no yo lo sé. expresaría, o sea, lo que a mí me produce, o sea, la sensación de sentirme ninguneada o de sentirme de que no soy importante para ti o lo que sea en función de la relación que tenga con esa persona. Yo propongo bajar a esos extremos para que Ujú. la persona sienta lo que yo estoy sintiendo por el hecho de que tú no me pagues, que no es solamente el dinero, con todo el perjuicio que produce, porque no puedo pagar esto, porque además no me atasca a mí en los pagos. Esto a mí me produce un roto emocional y es contarle con mis palabras lo que me produce esto. Eso se llama feedback asertivo y se utiliza en conversaciones de tiburones, que digo yo, en conversaciones muy duras, pero requiere em, que yo sea capaz de conectarme con mi emoción, porque si no, el otro no lo va a percibir. Y es como el último cartucho, ¿no? Que no es hacer chantaje emocional, ¿eh? No estoy hablando de esto. Estoy hablando de mostrarse, mira, esto es lo que me pasa cuando tú no me pagas, cuando tú no atiendes los compromisos que tenemos entre tú y yo. Porque si estamos juntos en esto, estamos juntos, ¿no? Este proyecto es nuestro. Trabajamos juntos, tú como proveedor o como cliente y yo como estamos juntos, pues súbete a este tren, ven conmigo, apóyame. Va de esto, ¿no? De aludir a lo personal, no a la relación meramente profesional. Y esto es lo que más cuesta. Cuando yo cuento esto en las empresas, siento como todos se van así como para atrás, ¿no? Como diciendo, espera, espera. Que me estás diciendo que le tengo que decirle yo a este que se me va a comer con patatas si muestro esto, mm, que le voy a mostrar mi debilidad. No os imagináis la de cosas que se producen cuando somos capaces de mostrar estas cosas en esos ámbitos que nos parecen tan estrictamente económicos o profesionales. Es magia, pero hay que Ujú. atreverse, hay que atreverse. Y en el caso Nieves de que las cosas no funcionen, que lo haces ahí, y lo intentas varias veces y tal, sí, y no funcionan, puede llegar un momento indeterminado en el que no ya que estés tratando con un psicópata que has comentado antes, que puede ser también que los hay, pero sí que estar tratando directamente con personas o entidades que están, digamos, por encima de las emociones, que no hay, no existe, no llega a existir esa conexión emocional. En esos momentos, casi, no sé, entiendo yo, cuando hablo antes de ceder, entiendo que casi es mejor es cortar la relación y buscar, digamos, otras vías de desarrollo, por otro lado. ¿Es sano eso? Claro, claro, por supuesto. Tú puedes estar en una postura, puedes intentarlo, puedes intentar batir todas las posibilidades, que en general y en mi experiencia, cuando decimos ya lo he hecho todo, nunca es todo, ¿eh? Todavía hay un amplio margen de cosas que no he Hombre, hecho. claro. Muchas, muchísimas. Pero bueno, puede llegar un momento que tú decías, es que ya no me compensa toda la energía y todos los palos que estoy moviendo para conseguir esto. Pues entonces a lo mejor sí que toca retirarse. O Y echar, no. o soltar. Bueno, pues por aquí no voy. Por aquí lo que me está produciendo es tanta peso que tengo que soltar esto. Y Tengo- no no sería una huida en sí, no sería el señor ese que está ahí corriendo, riqui, 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 sino que, No, digamos que no, no, antes no, de que claro que no. emprenda. Vale, muy bien, gracias, Nieves. Y no solo eso, Gregorio, es que cada uno decide el nivel de esfuerzo y de energía que le quiere meter a esto. Que yo digo que cuando decimos "Ya he hecho todo", todavía puedes hacer mucho más, pero que no tienes por qué hacerlo. Que te puedes quedar con eso. Puedes seguir intentándolo si quieres llegar a un punto determinado o quieres explorar si eres capaz de llegar o se pueden producir cambios. También os digo que hay mucho, que es mucho más fácil de lo que parece. Y muchas más veces, muchas más las ocasiones en las que no lo hacemos o no nos sale bien porque ya llevamos con una carga de predisposición de que no va a salir bien, que no sale bien. Cuando consigo limar esos puntitos, cuando consigo limpiar eso, son muchas más las ocasiones que se producen los cambios que queremos. Pero vamos, no me creáis, probadlo, probadlo. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, Supongo que se ve muy sí, bien, nos pero ha como está gustado, pero silenciado. está un hate. Sí, Perfecto. sí. Se ha hecho un Muchísimas poquito tarde, gracias vale. por estar ahí, chicos. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias a Recibiréis a todos.
un email con el formulario para las asesorías personalizadas y también pues la grabación del vídeo cuando lo tengamos colgado, pues también os lo pasaremos. Genial. Bueno, pues muchas Muy gracias. bien. Hasta la Muchas próxima. Gracias, gracias. adiós. Gracias, Muchas gracias a adiós. todos. Todos. Adiós. Gracias, Adiós. adiós, adiós Adiós. a Adiós. todos. Adiós, Nieves. Hasta Chao, luego. chao.